El oficial Ryan Callahan no tenía ni idea de en qué se acababa de meter. En los siguientes 11 minutos perdería su empleo, su pensión y toda su carrera. La mujer que estaba detrás del mostrador de la farmacia había pasado 3 años estudiando derecho, específicamente casos como este. Ella conocía cada regulación federal que él estaba a punto de infringir y las cámaras de seguridad de arriba estaban grabando todo en video nítido de 4K. Esto no iba a ser otra redada rutinaria en la que alguien, nervioso, entregara información que no tenía por qué dar. Esto iba a ser una clase magistral sobre derechos constitucionales y todo iba a quedar registrado en cámara. Antes de adentrarnos más en esta increíble historia, necesito preguntarle algo. ¿Desde dónde nos está viendo en este momento? Deje su país o estado en los comentarios a continuación, y si aprecia historias sobre personas que defienden sus derechos y conocen la ley, por favor, haga clic en ese botón de suscripción. Esta historia está a punto de ponerse intensa y no querrá perderse ni un solo momento. Gracias. Erica Johnson tenía 34 años y había sido farmacéutica licenciada durante 8 años, pero no era una farmacéutica cualquiera. Después de trabajar en el campo durante 4 años y ver con qué frecuencia los farmacéuticos eran blanco de las fuerzas del orden para investigaciones infundadas, decidió volver a estudiar. Se matriculó en la Facultad de Derecho a tiempo parcial mientras seguía trabajando, dedicando 3 arduosos años al estudio del derecho sanitario, las normativas de privacidad y las protecciones constitucionales. Se graduó con honores y aprobó el examen de la barra en su primer intento. No ejerció como abogada. No lo necesitaba. Volvió al trabajo de farmacéutica, pero ahora estaba armada con algo que la mayoría de los farmacéuticos no tenían: un conocimiento completo de los límites legales entre las fuerzas del orden y los proveedores de atención sanitaria. Conocía las regulaciones HIPAA al dedillo. Conocía las protecciones de la Cuarta Enmienda que se aplicaban a las empresas. Sabía exactamente cuándo la policía podía y no podía acceder a la información de los pacientes, y sabía que muchos oficiales dependían de la intimidación y la confusión sobre estas leyes para obtener información a la que no tenían derecho legalmente. Su farmacia estaba ubicada en un barrio diverso de Seattle, Washington. Era una farmacia independiente y pequeña, no parte de una gran cadena. Erica era la dueña. Empleaba a otros 3 farmacéuticos y 5 técnicos de farmacia. La farmacia atendía a unos 300 pacientes al día, muchos de ellos de comunidades marginadas, muchos de ellos con medicación para afecciones crónicas, muchos de ellos lidiando con las complejidades del sistema de atención sanitaria cada día. Erica se tomaba muy en serio la privacidad de los pacientes, no solo porque la ley lo exigiera, sino porque entendía que sus pacientes confiaban en ella con su información de salud más personal. Algunos tomaban medicación para el VIH, algunos tomaban medicación para afecciones de salud mental, algunos estaban en terapia hormonal, algunos controlaban su recuperación de la adicción con medicamentos como Suboxone. Esto no era solo información para ella, eran personas reales cuyas vidas podían arruinarse si su información médica acababa en las manos equivocadas. Aquella tarde de martes de octubre, la farmacia estaba tranquila. Un par de clientes miraban los estantes. Erica estaba detrás del mostrador de la farmacia revisando una solicitud de autorización previa para la medicación para la diabetes de un paciente. Las campanas sobre la puerta principal sonaron y entró el oficial Ryan Callahan. Ryan Callahan tenía 42 años, era un veterano de 15 años del Departamento de Policía de Seattle. Trabajaba en la división de narcóticos y tenía reputación de ser agresivo en sus investigaciones. También era conocido entre los abogados defensores por tomar atajos, hacer suposiciones y cruzar ocasionalmente líneas legales en la búsqueda de lo que él consideraba el bien mayor. Había recibido varias quejas a lo largo de su carrera, pero ninguna había resultado en una disciplina seria. Estaba acostumbrado a que la gente hiciera lo que él decía. Estaba acostumbrado a que su placa le abriera puertas. Estaba acostumbrado a que la intimidación funcionara. Callahan se dirigió directamente al mostrador de la farmacia. No se presentó educadamente.
No preguntó si era un momento oportuno. Simplemente anunció que estaba llevando a cabo una investigación y que necesitaba acceso a las grabaciones de seguridad y a los registros de los pacientes. Erika levantó la vista de su ordenador y reconoció inmediatamente la situación por lo que era: una expedición de pesca. Oficial, soy Erika Johnson, la jefa de farmacia y propietaria de esta farmacia, dijo, con voz profesional y medida. ¿Puede decirme exactamente qué está investigando? La respuesta de Callahan fue vaga. Dijo que había informes de actividad sospechosa y que necesitaba revisar transacciones recientes. Utilizó esa palabra, sospechosa, como si supusiera algo legalmente significativo. Erika sabía que no significaba nada. Una pregunta rápida para todos los que nos ven. ¿Alguna vez han tenido a alguien con autoridad intentando presionarles para que hagan algo que sabían que no era legal? Escriban sí o no en los comentarios. Callahan se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos en el mostrador. Su lenguaje corporal estaba destinado a intimidar. Era una táctica que había utilizado cientos de veces y normalmente funcionaba. La gente se ponía nerviosa, se echaban atrás, cooperaban en lugar de enfrentarse a posibles consecuencias. Erika no se echó hacia atrás, no apartó la mirada, simplemente esperó. Señora, se lo voy a decir muy claramente, dijo Callahan, con la voz más baja pero más dura. Estoy llevando a cabo una investigación policial oficial. Negarse a cooperar con una investigación policial es obstrucción. No creo que quiera que la acusen de obstrucción. Ahí estaba. La amenaza. La sugerencia implícita de que si Erika no cumplía, se enfrentaría a cargos criminales. Era un farol. Y Erika lo sabía, pero la mayoría de la gente no lo sabría. La mayoría de la gente oiría obstrucción y entraría en pánico. La respuesta de Erika fue medida. Oficial Callahan, puedo ver que su número de placa es el 2847. No estoy obstruyendo nada, estoy siguiendo la ley federal. Si tiene una orden judicial o una orden judicial, cumpliré inmediatamente, pero no puedo violar las regulaciones HIPAA porque usted me está pidiendo que lo haga. La expresión de Callahan cambió. Sabe, en 15 años he tratado con muchas farmacias. La mayoría de la gente entiende que cooperar facilita las cosas para todos, pero siempre hay algunos que se creen más listos que los demás, creen que saben más. Erika lo captó. El cambio en su tono, la implicación. No creo que sea más lista que nadie, dijo Erika con calma. Solo estoy siguiendo la ley, la misma ley que se aplica a todas las farmacias de esta ciudad. Sí, bueno, quizás de donde usted viene, la gente hace las cosas de manera diferente, dijo Callahan, con un tono de voz ahora áspero. Pero aquí esperamos la cooperación con las fuerzas del orden, esperamos respeto. De donde yo vengo, repitió Erika, con la voz todavía calma, pero con los ojos afilados. Soy de Seattle, oficial, nacida y criada, y el respeto va en ambos sentidos. Yo respeto su posición, por eso soy muy clara sobre lo que exige la ley. Le pido que respete la mía siguiendo los procedimientos adecuados. La farmacia se había quedado muy en silencio. Los pocos clientes que estaban mirando se habían dado cuenta de la confrontación y observaban a distancia. Una de las técnicas de farmacia, una joven afroamericana llamada Shanice, se había posicionado donde podía ver todo lo que estaba sucediendo, y las cámaras de seguridad estaban capturando cada momento. Callahan notó la audiencia ahora. Pareció enfurecerlo, más que hacerlo más cauteloso. «¿Sabe cuál es su problema?», dijo Callahan, señalándola con un dedo a Erika. «Gente como usted viene aquí, abre estas tienditas y cree que las reglas no se aplican. Cree que porque tiene algún título colgado en la pared, puede hablarle por encima del hombro a gente que ha estado protegiendo esta comunidad durante 15 años. ¿Personas como yo?», dijo Erika en voz baja. «¿Qué significa eso, oficial?». «Lo sé muy bien», replicó Callahan. «Lo veo todo el tiempo. Ustedes vienen, se instalan en nuestros barrios y de repente se vuelven expertos en todo. Mientras tanto, nosotros somos los que nos enfrentamos a los problemas reales aquí.
Nuestros barrios, repitió Erika. Oficial, este es mi barrio. Vivo a 4 cuadras de aquí. Yo sirvo a esta comunidad. Son mis pacientes de los que está hablando. Uno de los clientes, un hombre blanco mayor, habló desde cerca del pasillo de las vitaminas. Oficial, ella solo está haciendo su trabajo. Es una buena farmacéutica. Vengo aquí desde hace 2 años. Callahan se giró bruscamente hacia él. Señor, necesito que retroceda. Esto no le concierne. De hecho, dijo Callahan, volviéndose hacia Erika con la cara sonrojada. Ahora, como quiere ser difícil con esto, creo que necesito realizar una inspección completa de esta instalación, asegurarme de que todo está en regla, asegurarme de que todos sus medicamentos están debidamente contabilizados. Sabe, en estos barrios encontramos todo tipo de irregularidades cuando realmente miramos. ¿Cree que Erika hizo bien en seguir resistiendo? Háganoslo saber en los comentarios. Esta era una nueva táctica. Si no podía obtener los registros de una manera, lo intentaría de otra. Alegaría que estaba llevando a cabo algún tipo de inspección de seguridad para obtener acceso a la farmacia. Era transparente y desesperado. Erika no perdió el ritmo. Las infracciones de código caen bajo la jurisdicción del Departamento de Salud del Estado de Washington, no de la policía local, dijo. Nuestra farmacia fue inspeccionada por la Junta de Farmacia hace 6 semanas y estamos en pleno cumplimiento. Si tiene preocupaciones específicas sobre las operaciones de la farmacia, es bienvenido a presentar una queja ante el organismo regulador apropiado. Pero usted no tiene la autoridad para realizar una inspección sin la debida autorización regulatoria. La mano de Callahan se movió hacia su radio. Era otra táctica de intimidación. La sugerencia de que podría llamar a refuerzos, de que podría convertir esto en una situación mayor, de que podría hacer la vida de Erika más difícil. Erika notó el movimiento. Lo había visto antes en otros contextos. Era la señal física de alguien que se estaba quedando sin opciones. Oficial, antes de que haga ninguna llamada, quiero ser muy clara sobre lo que está sucediendo aquí, dijo Erika, con voz firme y profesional. Usted entró en mi farmacia sin una orden judicial ni una orden de tribunal. Exigió acceso a información médica protegida. Cuando le expliqué los requisitos legales, me amenazó con cargos criminales. Cuando eso no funcionó, alegó que necesitaba inspeccionar las instalaciones bajo una jurisdicción diferente. Todo esto está siendo grabado por nuestro sistema de seguridad y hay múltiples testigos presentes. Si continúa con este curso de acción, no tendré más remedio que presentar una queja formal ante su departamento y potencialmente emprender una demanda por derechos civiles por violación de las protecciones HIPAA y de la Cuarta Enmienda. El silencio que siguió fue pesado. Callahan se quedó allí, con las manos aún cerca de su radio, la cara roja, claramente furioso, pero también claramente consciente de que había tomado una serie de terribles decisiones. Había entrado en lo que pensó que sería una simple situación de intimidación y en su lugar se encontró con alguien que conocía la ley mejor que él y no tenía miedo de usar ese conocimiento. Volveré con el papelerío adecuado, dijo finalmente Callahan, intentando salvar las apariencias. Espero verlo, respondió Erika. Y oficial, cuando vuelva, por favor, avise con antelación. Atendemos a muchos pacientes y me gustaría minimizar la interrupción de su atención. Callahan se giró y salió de la farmacia sin decir una palabra más. La puerta sonó detrás de él. Los clientes que habían estado observando volvieron lentamente a mirar los estantes. Chenise se acercó al mostrador con los ojos muy abiertos. Doctora Johnson, eso fue increíble. Nunca he visto a nadie tratar a un policía así. Erika sonrió, pero no había triunfo en su expresión. Solo alivio de que, por el momento, había terminado. Simplemente conozco la ley, dijo con sencillez, y me tomo muy en serio la privacidad de mis pacientes. Pero no había terminado, ni mucho menos. Erika hizo 2 cosas inmediatamente después de que Callahan se fuera. Primero, guardó todas las grabaciones de seguridad del encuentro en múltiples ubicaciones seguras. Sabía, por su formación jurídica, que la evidencia podía desaparecer, así que se aseguró de que eso no fuera posible. Segundo,
Llamó al abogado de la farmacia, un especialista en derecho sanitario llamado David Park, que había estado asesorando a la farmacia durante años. David escuchó la descripción de Erika de lo sucedido y le pidió que le enviara las grabaciones de seguridad. La vio una vez y luego la llamó de inmediato. Erika, esto es una violación textual de los derechos civiles. Dijo que ese oficial no tenía base legal para ninguna de sus demandas o amenazas. Lo manejaste perfectamente, pero tenemos que ser proactivos aquí. Él estará enfadado y los policías enfadados a veces vuelven con amigos. Erika comprendió. Le preguntó a David qué recomendaba. Presente una queja formal ante el SPD de Seattle inmediatamente, dijo David. Documentaremos todo lo que sucedió mientras está fresco. También enviaremos una carta al consejero legal del departamento que describa las violaciones y les ponga en aviso. Y nos prepararemos para la posibilidad de que este oficial intente tomar represalias. Durante las siguientes 48 horas, Erika y David prepararon una queja exhaustiva. No era un simple formulario, era un documento legal detallado que describía cada violación, citaba cada ley aplicable e incluía capturas de pantalla de las grabaciones de seguridad con marcas de tiempo. La queja tenía 12 páginas e incluía exhibiciones. Fue presentada ante la Oficina de Rendición de Cuentas de la Policía del Departamento de Policía de Seattle el jueves por la mañana. El jueves por la tarde, la queja había llegado al escritorio de la capitana Lisa Morales, quien supervisaba la unidad del oficial Callahan. La capitana Morales era una veterana de 20 años que había ascendido en las filas y tenía reputación de tomarse en serio la rendición de cuentas. Vio las grabaciones de seguridad, leyó la queja e inmediatamente reconoció esto como un problema serio. Llamó a su oficina ese mismo día. ¿Quiere contarme qué pasó en la farmacia Johnson el martes?, preguntó, su tono dejando claro que no era una conversación casual. Callahan intentó restarle importancia. Dijo que estaba siguiendo una pista, que la farmacéutica estaba siendo difícil, que estaba obstruyendo su investigación. No mencionó las amenazas específicas que hizo. No mencionó que no tenía orden judicial ni autoridad legal. Se presentó como un policía tratando de hacer su trabajo y un civil haciéndolo más difícil de lo necesario. Morales lo dejó terminar. Luego, giró el monitor de su ordenador para que Callahan pudiera verlo. Las grabaciones de seguridad se estaban reproduciendo, con audio y todo. Mire esto y luego dígame de nuevo qué pasó, dijo. Callahan miró. En su cara se podía ver el momento en que se dio cuenta de lo malo que era esto. Las grabaciones lo mostraron todo, sus vagas justificaciones, sus amenazas, su intento de intimidación, su alegato sobre infracciones de código, sus comentarios racistas sobre ustedes vienen a nuestros barrios, todo. Cuando terminó, Morales le hizo una simple pregunta. ¿Tenía una orden judicial, una orden de tribunal o alguna autorización legal para solicitar esa información del paciente? Callahan dudó. Luego dijo, no. ¿La amenazó con cargos de obstrucción por seguir la ley federal de privacidad? Hubo una duda más larga. Sí, pero ¿Pensó qué? Interrumpió Morales. ¿Pensó que IPA no se aplica? ¿Pensó que podía intimidar a un proveedor de atención sanitaria para que infringiera la ley federal? ¿Pensó que su placa le da derecho a ignorar las protecciones constitucionales? Callahan no tenía buenas respuestas porque no las sabía. Está suspendido, efectivo inmediatamente, dijo Morales, pendiente de una investigación completa. Entregue su placa y su arma. Se pondrán en contacto con usted asuntos internos. La investigación que siguió fue exhaustiva. Asuntos Internos entrevistó a Erika, vio las grabaciones de seguridad varias veces, revisó los expedientes de Callahan de los últimos meses y descubrió un patrón. No era la primera vez que Callahan hacía solicitudes cuestionables de información sin la debida autorización. Simplemente era la primera vez que alguien lo documentaba tan completamente. Encontraron 3 casos más en los 6 meses anteriores donde Callahan había solicitado registros médicos, registros financieros o grabaciones de seguridad sin orden judicial. En esos casos, la gente había cumplido porque no sabían que podían decir que no.
No conocían la ley, simplemente sabían que decir que no a un oficial de policía se sentía peligroso. Escriba hechos si cree que esta investigación debería haber ocurrido hace años. El caso de Erika fue diferente porque ella conocía la ley y tenía la confianza para hacer valer sus derechos. Pero ¿cuántas personas habían sido violadas antes que ella porque no tenían ese conocimiento? ¿Cuánta información médica privada de pacientes había sido expuesta ilegalmente? ¿Cuánta evidencia se había reunido de maneras que violaban la Cuarta Enmienda? El informe de investigación fue demoledor. Encontró que Callahan había violado la política del departamento, las regulaciones federales de privacidad y las protecciones constitucionales. Encontró que había establecido un patrón de comportamiento que sugería que o bien no entendía los límites legales de su autoridad o no le importaban. Recomendó el despido. El Departamento de Policía de Seattle anunció el despido de Callahan 6 semanas después del incidente en la farmacia de Erika. El anuncio fue breve y profesional, declarando que un oficial había sido despedido por violaciones de la política del departamento y las regulaciones federales. No nombraron a Callahan públicamente, pero su nombre estaba en los documentos oficiales de despido que el abogado de Erika obtuvo a través de solicitudes de registros públicos. Pero las consecuencias no terminaron con el despido. Erika, con la guía de David Park, presentó una demanda federal por derechos civiles contra Callahan personalmente y contra el Departamento de Policía de Seattle bajo el Código de los Estados Unidos 4273. La demanda alegaba violación de las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros irrazonables, violación de los derechos de privacidad, intento de intimidación y amenazas de represalias. El Departamento Legal de la ciudad revisó el caso y la evidencia. Vieron las grabaciones de seguridad. Leyeron el informe de investigación. Calcularon el posible veredicto del jurado. Si este caso llegaba a juicio, un jurado vería a una profesional, compuesta, proveedora de atención sanitaria, siendo amenazada por un oficial de policía por seguir la ley. El veredicto sería sustancial y la publicidad sería devastadora. Llegaron a un acuerdo. Los términos del acuerdo eran confidenciales, pero fuentes familiarizadas con la negociación dijeron que estaba en las 6 cifras medias. Más importante aún, el acuerdo incluyó disposiciones para que la ciudad implementara nueva formación para todos los oficiales sobre las regulaciones HIPAA, los derechos de privacidad y los límites de la autoridad policial en entornos sanitarios. Erika revisó personalmente los materiales de formación antes de que fueran aprobados. El caso también desencadenó una revisión más amplia de las prácticas de la División de Narcóticos. ¿Cuántos otros oficiales estaban haciendo solicitudes sin la debida autorización legal? ¿Cuánta evidencia se había reunido ilegalmente? ¿Cuántos casos tendrían que ser revisados o incluso desestimados? La revisión encontró que varios otros oficiales se habían involucrado en prácticas similares, aunque ninguno tan extensamente como Callahan. El departamento implementó nuevos procedimientos de supervisión que requerían que los supervisores aprobaran todas las solicitudes de información protegida y que exigieran la documentación de la autoridad legal antes de que se pudieran hacer tales solicitudes. 6 meses después del incidente, Erika fue contactada por un reportero del Seattle Times que estaba trabajando en una historia sobre el exceso de autoridad policial en entornos médicos. El reportero había obtenido documentos a través de una solicitud de registros públicos y quería la perspectiva de Erika. Erika aceptó ser entrevistada, aunque mantuvo el enfoque en los problemas sistémicos en lugar de su experiencia personal. El artículo resultante detallaba la lucha de los departamentos de policía de todo el país por equilibrar las necesidades legítimas de aplicación de la ley con las protecciones de privacidad en la era digital. Presentaba el caso de Erika como un ejemplo de lo que sucede cuando los agentes no comprenden ni respetan esos límites. El artículo fue recogido por medios nacionales y generó conversaciones en los círculos de las fuerzas del orden sobre la necesidad de una mejor capacitación. La farmacia de Erika se convirtió en una especie de leyenda
en la comunidad de privacidad de la atención médica. Fue invitada a hablar en conferencias de farmacia sobre la privacidad del paciente y el conocimiento de sus derechos. Desarrolló materiales de capacitación que otras farmacias podían usar para educar a su personal sobre cuándo podían y no podían compartir información con las autoridades. Consultó con la Asociación Estadounidense de Farmacéuticos sobre las mejores prácticas para manejar las solicitudes de las fuerzas del orden. ¿Qué harías tú si estuvieras en la posición de Erika? Comenta abajo. Pero quizás el impacto más significativo fue en los pacientes de la comunidad de Erika. Se corrió la voz sobre lo sucedido. Los pacientes que habían estado nerviosos por recibir sus recetas, preocupados por la privacidad, preocupados de que su información cayera en las manos equivocadas, se sintieron más seguros. Sabían que su farmacéutico protegería su información incluso contra la presión de las fuerzas del orden. Una paciente, una joven con medicamentos para el VIH, le dijo a Erika meses después que casi había cambiado de farmacia porque le preocupaba la privacidad. Pero después de enterarse del incidente con el oficial Callahan, supo que estaba en el lugar correcto. Sabía que Erika protegería su información sin importar qué. De eso trata realmente esta historia. No se trata solo de una farmacéutica que se enfrenta a un oficial. Se trata del derecho fundamental a la privacidad en la atención médica. Se trata del hecho de que las personas no deberían tener que elegir entre recibir atención médica necesaria y preocuparse de que su información sea expuesta. Se trata del hecho de que los agentes de policía, a pesar de su importante papel en la sociedad, no tienen autoridad ilimitada. Trabajan dentro de límites constitucionales y legales. Y cuando se salen de esos límites, debe haber consecuencias. Ryan Callahan nunca más trabajó en las fuerzas del orden. Después de su despido del Departamento de Policía de Seattle, intentó ser contratado por departamentos suburbanos, pero el despido justificado hizo que fuera casi imposible. Finalmente, abandonó por completo las fuerzas del orden. Algunas personas que siguieron la historia sintieron que esto era demasiado severo. Una carrera terminada por un solo incidente. Pero no fue un incidente. Fue un patrón de comportamiento que finalmente se había documentado lo suficientemente a fondo como para resultar en una rendición de cuentas. Erika continuó dirigiendo su farmacia, ahora con aún más respeto de su comunidad y su profesión. Terminó de pagar sus préstamos de la Facultad de Derecho con parte del dinero del acuerdo y usó el resto para establecer un pequeño fondo de asistencia legal para ayudar a otros proveedores de atención médica que enfrentaron situaciones similares pero no podían pagar representación legal. 3 años después del incidente, Erika fue invitada a declarar ante la legislatura del estado de Washington sobre una propuesta de ley para fortalecer las protecciones de privacidad para los pacientes y aclarar los procedimientos que las fuerzas del orden deben seguir al solicitar información médica. Su testimonio, calmado y factual, fue fundamental para la aprobación del proyecto de ley. La farmacia, donde ocurrió todo, todavía se encuentra en el mismo vecindario de Seattle. Todavía atiende a los mismos 300 pacientes al día. Las cámaras de seguridad siguen funcionando, grabando siempre, y Erika Johnson todavía se toma la privacidad del paciente tan en serio como lo hizo esa tarde de octubre, cuando el oficial Callahan entró por su puerta esperando una fácil obediencia. Los letreros detrás del mostrador de la farmacia ahora incluyen no solo los avisos requeridos de la Junta de Farmacia, sino también información sobre los derechos de privacidad del paciente. Un letrero en varios idiomas informa a los pacientes que su información médica está protegida por ley federal y que la farmacia nunca la compartirá sin la debida autorización legal. Es un letrero pequeño, pero los pacientes lo notan y se sienten más seguros por ello. ¿Crees que más proveedores de atención médica deberían recibir capacitación legal como Erika? Házmelo saber en los comentarios. Esta historia es importante por varias razones. Primero, demuestra que los derechos son insignificantes si las personas no saben que los tienen. Erika no estaba haciendo nada heroico o extraordinario al conocer las regulaciones de HIPAA. Esa es información que cualquiera puede aprender,
pero como se tomó el tiempo para comprenderla verdaderamente, pudo proteger no solo a sí misma, sino a cientos de pacientes cuya información podría haber sido divulgada indebidamente. Segundo, muestra que las figuras de autoridad no son infalibles y no están por encima de la ley. El oficial Callahan tenía 15 años de experiencia, pero esa experiencia no incluyó una comprensión adecuada de las regulaciones de privacidad. Su placa le dio ciertos poderes, pero no le dio el poder de ignorar la ley federal, y cuando actuó como si lo hiciera, hubo consecuencias. Tercero, ilustra la importancia de la documentación. Sin las grabaciones de seguridad, habría sido la palabra de Erika contra un veterano de policía de 15 años a quien se le habría creído. Probablemente no a la farmacéutica, pero con evidencia de video clara e inequívoca, no había forma de disputar lo sucedido. Cuarto, destaca los problemas sistémicos en la capacitación de las fuerzas del orden. Callahan no era un oficial rebelde que hacía algo salvajemente fuera de las normas. Estaba haciendo algo que muchos oficiales hacen, haciendo solicitudes sin la debida autoridad legal y confiando en la intimidación y la confusión para obtener el cumplimiento. El hecho de que el caso de Erika desencadenara una revisión más amplia de las prácticas sugiere que estas violaciones ocurrían regularmente y se pasaban por alto. Finalmente, nos recuerda que defender los derechos no se trata solo de vindicación individual. Cuando Erika se negó a cumplir con las demandas ilegales de Callahan, no solo se estaba protegiendo a sí misma o a su farmacia, estaba protegiendo a cada paciente cuya información él podría haber solicitado. Estaba estableciendo un precedente al que otros proveedores de atención médica podrían señalar. Estaba forzando cambios sistémicos que protegerían a innumerables personas en el futuro. La conversación que comenzó en la farmacia de Erika esa tarde de octubre se extendió de maneras que ni ella ni Callan podrían haber anticipado. Cambió las políticas en el Departamento de Policía de Seattle, influyó en la legislación estatal, se convirtió en una herramienta de enseñanza en las facultades de farmacia y en las fuerzas del orden. Empoderó a otros proveedores de atención médica para que conocieran y afirmaran sus derechos. Y todo sucedió porque una persona conocía la ley y no se sintió intimidada para ignorarla. Si encontraste valiosa esta historia, esto es lo que quiero que hagas. Compártela con cualquier proveedor de atención médica que conozcas. Compártela con cualquier persona que trabaje en un campo donde maneje información confidencial. Compártela con cualquier persona que alguna vez se haya sentido presionada por figuras de autoridad para hacer algo que sabía que no estaba bien. Esta historia necesita ser contada y recontada porque estas situaciones ocurren todos los días y la mayoría de ellas no terminan con rendición de cuentas. Asegúrate de estar suscrito a este canal porque cubro más historias como esta, historias sobre gente común que conoce sus derechos y se niega a ser intimidada, historias sobre rendición de cuentas y justicia, historias que necesitan ser escuchadas. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y deja un comentario diciéndome cuál es la lección más importante que te llevas de la historia de Erika. Es la importancia de conocer tus derechos, el poder de la documentación, la necesidad de una mejor capacitación, el valor de mantenerte firme, incluso cuando es incómodo. Gracias por ver esta historia hasta el final. Gracias por preocuparte por los derechos, la privacidad y la rendición de cuentas. Estas historias importan y tu participación ayuda a que lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Recuerda, tus derechos solo te protegen si sabes cuáles son y estás dispuesto a afirmarlos. Erika Johnson conocía los suyos. El oficial Ryan Callahan no conocía sus límites y eso marcó la diferencia. Nos vemos en la próxima historia.